Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Familias campesinas del Ceibo han estado librando una lucha muy intensa y tenaz para garantizar su derecho a la tierra en unas 20.000 tareas agrícolas. Han tenido años cultivándola, fueron favorecidos en un momento determinado por un decreto de Balaguer, pero han estado permanentemente acosados y amenazados por un cubano nombrado Pedro Valera y un dominicano que representa un grupo, Hidalgo Barceló, quienes se la ingeniaron para, en contubernio con el abogado del Estado actual de la provincia del Ceibo, dictaran una orden de desalojo, de uso de la fuerza pública. Desconociendo un derecho esencial para las familias campesinas, que es el derecho a cultivar la tierra, que es como si fuera la vida misma de las familias campesinas, los desalojaron de la peor manera. Y ellos decidieron constituirse en peregrinos y con el apoyo de un sacerdote español muy abnegado que ha abrazado con pasión esa causa junto con el sector de iglesia de base del Ceibo, que se llama Miguel Ángel Grullón, con el que por cierto tuve un intercambio, una conversación anoche porque lo estuve visitando ahí en los alrededores del Palacio Nacional. Me hicieron una entrevista para la radio del Ceibo, la radio de la iglesia, y le expresamos nuestra solidaridad, nuestra disposición a acompañarlo. Se respiraba un ambiente de firmeza y al mismo tiempo de tensión, porque tenían 5 días, después de una caminata a pie desde el Ceibo, no pocos de ellos y ellas personas de más de 60 años, 70 años, durmiendo 5 días a la intemperie y impidiéndole incluso que unas donaciones de alquiler de sanitarios, 2 sanitarios, se instalaran. La policía lo impidió permanentemente, sobreviviendo con la solidaridad de la gente y de las organizaciones populares, gremiales, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que le suministraba la alimentación, el comedor económico. Tenían 5 días en esa situación. Ayer se produjo lo que es a toda luz un madrugonazo. A las 2:30 de la mañana, la policía irrumpió violentamente, hubo forcejeo, le robaron los celulares y lo diseminaron un grupo al Darío Contreras, otro al Hospital de las Fuerzas Armadas y otro a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, para dividirlo e impedir su reagrupamiento. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en una residencia religiosa que hay ahí cerca del palacio, hay una confluencia de organizaciones solidarias con ellos, porque eso no debe quedarse así, no puede quedarse así. Es un abuso tan grande y ciertamente ha generado una indignación porque la causa se proyectó a partir de ese gesto, de ese sacrificio que ellos hicieron. Hay que saber lo que es separar al campesino de la tierra y negarle ese derecho en forma abusiva, arbitraria, respondiendo solo a la voracidad de gente rica
de un cubano que desde Miami lo ha hostilizado, lo ha acosado hasta manos poder. Y igual la parte de aquí de Hidalgo Barceló y compañía. De manera que apelo a la solidaridad del pueblo dominicano, de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, para demostrarle a este gobierno corrupto, porque eso solo se produce cuando el contubernio toca esferas superiores. Se usa la fuerza pública, se atropella de esa manera, frente al Palacio Nacional, en un sitio que Danilo Medina había ido en la llamada visita sorpresa. Mira cómo lo sorprende. Lo sorprende con un atropello. Así fue que lo sorprendió de madrugada. Barbarazo. Por eso es que hay que barrer con toda esta gente. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Falté decir también que hay un pastor, Silvio Molina, muy solidario con la causa de esos campesinos. Prácticamente se ha mudado al Ceibo para acompañarlos. De manera que tienen defensores, saben también ya cuáles son sus derechos y tenemos que, reitero, expresar toda la solidaridad. Bueno, pasamos al escenario político y político electoral. El tema es que el mercado electoral tiene una serie de variaciones. Y digo el mercado con todo el sentido de la palabra, porque los partidos son empresas, negociantes, sus dirigentes no solo viven de la política, sino que hacen fortuna ejerciendo la política, practicando todas las modalidades posibles de corrupción. Y la política como tal se ha convertido en negocio. Y en un negocio en muchas vertientes sucio, donde las fuentes de financiamiento son sumamente cuestionables. Pues en ese contexto, el traslado de la facción de Leonel Fernández, el leonelismo, a la oposición, crea una nueva situación. Se anuncia, bueno, primero era un rumor, ahora se anuncia formalmente que hay un proceso de negociación de la cúpula del PRM con la cúpula de la facción leonelista, facción mafiosa, integralmente mafiosa, porque bueno, el PRM viene del proceso, yo lo he dicho muchas veces, de degradación del PRD por todas las prácticas clientelistas, de corrupción, del ejercicio del poder para el enriquecimiento también de dirigentes, de las conexiones con empresarios. Todo eso también está ahí en el PRM. Ahora, lo de Leonel es ya una mafia consolidada. Ese traslado no tiene un efecto determinante. Y me recuerda lo que pasó con el pacto, el llamado Frente Patriótico, con el PLD y Balaguer. Cómo Balaguer infectó, contaminó, incluso contribuyó a que se pudriera esa estructura dirigencial del PLD. Se convirtió en su referente, en su modelo. Sustituyeron el ejemplo de Bosch por el de Balaguer. Ahora, lo de Leonel en la oposición potencia la corrupción en la oposición.
y tiene una serie de efectos sobre el sistema de partidos ubicado en la parte opositora del mercado electoral, que está en competencia y por desplazar la parte oficialista, que es otra mafia, y de gran calibre, de alto calibre, el danilismo. Lionel ha logrado un agrupamiento de partidos que estuvieron aliados al PRM, es decir, les resta. Si se puede hablar de resta, muchas veces hay sumas que restan, pero PQD, PUN, los Vinchos, todo eso se agrupa, lo que está en Juntos Podemos, el BIS de Peñaguaba, se agrupa, y el Partido Reformista se agrupa con Lionel. Entonces hay dos polos, creo que hablé de eso en un momento determinado, dos polos opositores, y ya veremos, porque puede haber otro más. Entonces, 3 polos electorales ahora mismo pueden llegar a 4. Pero eso tiene efecto, esos pasos, esos pactos, gravitan también produciendo desprendimiento. Hay una parte que ya se siente del PRM muy incómoda, disgustada, por lo que significa abrazarse al lionelismo en un pacto electoral que incluye primera y segunda vuelta. Primera vuelta no en lo presidencial, pero sí en la senaduría, a nivel congresual. Y posiblemente también hagan su pacto en lo municipal. Y ya anunciando que irían unidos en segunda vuelta con el que quede en segundo o en primero, si hay segunda vuelta. Que es muy probable, esa es la tendencia ahora. Entonces, hace unos días que todo el mundo en la oposición, exceptuando algunos aliados soterrados de Lionel, que lo consideraban tan corrupto como Danilo. Incluso en un momento determinado el PRM comenzó a coquetear con lo de la reforma constitucional, en las manifestaciones, y después cambió el chucho rápidamente porque se le estaba creando una situación y también le emprendió contra Lionel y le dijo que era igual al danilismo y todo esto. Sin embargo, ahora dan otro viraje. ¿Por qué? Porque en fin de cuentas son negociantes. Los pactos tienen mucho que ver con todo esto de la corrupción y de la impunidad. Miren, Hipólito sin pactar protegió a Balaguer y protegió a Leonel Fernández como expresidentes corruptos y de gobierno de alta corrupción. Lo protegió. Imagínense ustedes, ¿qué significa este pacto de Leonel con Abinader? Que no sea garantizar la impunidad. Y eso es mutuo, porque también invierten a futuro, que fue lo que hizo Hipólito. Es decir, yo te perdono para que tú me perdones. Porque su concepción es usar el patrimonio del Estado, el patrimonio público y el patrimonio natural del país, como fuente de enriquecimiento, con todas esas prácticas de tráfico de influencia, asociaciones con empresarios, concesiones, contratos sobrevaluados, evasión de impuestos, todo eso está en esos paquetes. Y en el caso del PRM está encabezado en términos de candidatura por un empresario que además invierte en su campaña, y eso no es gratuito, no es gracioso, pensando cómo recuperarlo y hacerlo crecer. Y es el mayor inversionista en su propio partido, en la campaña de su propio partido, lo que indica que él está comprando el partido de él cada vez más. ¿Qué es eso? Más de lo mismo, con grado distinto. Hay un fraccionamiento, una distribución
de polos dentro de los polos y también tendencia a desgarramiento. Es decir, dentro de ese pacto puede haber también disgregación. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, hasta hace poco, un joven y talentoso ingeniero en el campo energético ocupó una posición muy relevante en la Asociación de Generadores Eléctricos, que es uno de los productos de la privatización. En esa área, el grupo Vicini tiene fuertes intereses. Y además de fuertes intereses, porque está manejando a su antojo las plantas privatizadas, Itabo, a su antojo, las acciones del Estado ahí no cuentan. La capitalización planteaba 50 y 50%, administrada por el sector privado. La administración del sector privado, es decir, de los Vicini, y en otros casos igual, determina que ellos manejen todo y que incluso engañen al Estado, porque el Estado no se interesa tampoco en defender sus intereses. Está confabulado con esos grupos. Al punto que hicieron una estafa a Pomper. Pomper es el mecanismo en el que se administran los beneficios de las acciones del Estado. Unos hablan de 12.000 millones, otros de 16.000 millones, una estafa que ha quedado ahí, de los Vicini. Ese joven ingeniero, el ingeniero Morrison, de un momento a otro fundó un partido político que se llama El País que Queremos. Entonces, montó su local ahí en la Avenida Bolívar, y yo creo que esa foto del hermano, hay dos Morrison. Ese partido solicitó su reconocimiento en la Junta Central Electoral. Resulta que su expediente era un expediente débil, con muchas fallas en términos de... Bueno, debo decir que es abusivo lo que se ha introducido en la ley en términos para poder actuar como partido político en elecciones. Pero independientemente de eso, no alcanzaba a calificar. Entonces intervinieron el primero en el Estado, el número 1, el de la placa número 1, frente al presidente de la Junta, y un empresario prominente, poderosísimo, junto también, que parece tiene sus puentes con los Vicini, van no a la par. Los Vicini es el principal grupo económico del país en términos de volumen, y está metido en todo, absolutamente en todo. Pese a eso, la Junta no se atrevió a reconocerlo. De paso, a una organización que hizo un enorme esfuerzo para lograr el reconocimiento y que cumplió, la que más cumplió de las organizaciones que estaban en tren de reconocimiento, el Movimiento Patria para Todos, los rechazaron, ya con una decisión política. Pues ahora resulta que lo mismo que habían intervenido en favor del partido de Morrison, que no es de Morrison, intervinieron y le dieron el reconocimiento. No sé lo que van a hacer con el MPT, pero es un descaro. Es una cosa... Ustedes vean
el órgano administrativo de las elecciones, ¿cómo es que actúa? ¿Cómo es que actúa? Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo hablaba de que puede aparecer un cuarto polo en la oposición. Porque hay una estrategia desde el poder y desde el gran poder económico vinculado con uno de los sectores políticos, que dividir más el campo opositor. Porque Leonel, si bien pacta para las senadurías y en futuro a segunda vuelta, va a competir. Ellos se están presentando como la oposición más enérgica. Dicen que no había oposición aquí. Eso echándole vaina al PRM al mismo tiempo. Porque esos tipos además son medios tontos, ¿no? Y en ese orden, lo que está planteado es fundamentalmente introducir otro caballo de Troya ahí, otro polo, y ese polo tendría la base en ese partido y están tratando de que la candidatura sea la del alcalde de Santo Domingo, la de David Collado, el emprendedor, que además es un hombre muy vinculado a los Vicini, a Juan Bautista Vicini en particular. Pausamos y volvemos. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Y le damos un fuerte abrazo y estaremos mañana con ustedes. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco.